bastante enriquecedora, tanto personal como también como aprendizaje para poder luego enseñar a otros. Muchas veces hablamos de identidades, hablamos de qué nos hace ser peruanos, o qué nos motiva muchas veces a reflexionar en torno a nuestra sociedad, al papel que nosotros como estudiantes, como padres, como hermanos, como hijos cumplimos. Hay dos autores en el Perú que son valiosos para encontrarnos con nosotros mismos, con lo que es ser peruano. Uno de ellos es José María Arguedas. Siempre sugiero, ¿no?, a los jóvenes, si es que quieren entender por qué son como son, tienen que leer Arguedas, Los ríos profundos. Es una obra valiosísima para poder entender por qué somos como somos y dónde radican nuestros más anhelados deseos o miedos o aspiraciones. El otro autor es César Vallejo. También Vallejo, a través de su narrativa, que hoy nos toca hablar porque hoy no vamos a hablar de su poesía, Vallejo, al desarrollar estos cuentos, estas novelas, también nos va a reencontrar como peruanos. El mundo andino reflejado en sus cuentos y novelas no es un mundo andino alejado de nosotros, es más bien es un acercamiento hacia nosotros. Vamos a ver que a través de su experiencia personal en la escritura de estos cuentos, que son publicados en 1923, vamos a encontrar dos elementos que van a marcar la vida de Vallejo. Uno, la muerte de su madre, y el otro, el haber estado en la cárcel. Estos dos hechos van a marcar decididamente en la redacción de estas obras. Por un lado, el amor que él sentía por su madre, y que es un amor que trasciende, y como uno de los cuentos dice, ¿no?, más allá de la vida y de la muerte, que trasciende al lenguaje común castellano, ¿no?, que trasciende a la misma esencia humana. En Vallejo hay una parte de uno de los poemas de Vallejo mismo, para utilizarlo él mismo, dice, ¿no?, la madre tan ala, tan amor. Él pudo haber utilizado adjetivos para afectar estos términos, estos sustantivos, o este sustantivo que es madre, ¿no? Decir la madre alada o la madre amorosa, pero dice la madre tan ala, tan amor. Utiliza adverbios para modificar sustantivos, quiera o no, es una ilogicidad en el lenguaje castellano, se quiebra el lenguaje. ¿Pero por qué? Porque la lengua le es limitada, ¿no? Decir la madre es alada y amorosa quiere decir que la madre da amor y da protección. El decir la madre tan ala, tan amor, es que ella misma es el amor mismo y es la protección misma, pero le da el elemento tan, o sea, no es solamente eso, sí es más que eso. Y a través de sus cuentos, en escalas melografiadas, vamos a ver que refleja en esta narración esa ausencia, esa falta, esa orfandad de la madre, que representaba todo eso para él. Y lo va a marcar. Pero Vallejo utiliza para ello elementos de la narrativa que algunos llaman vanguardista, donde mezcla lo fantástico, lo sobrenatural, y lo vanguardista de él es que se adelanta a su época en alguna forma. En el cuento, más allá de la vida y la muerte, por ejemplo, vamos a ver que él retorna, es media autobiográfica, él retorna a buscar a la madre muerta, ¿no?, a verla, a visitarla al cementerio, pero sucede que en el trayecto se van a dar circunstancias que van desencajando a nosotros como lectores. Desde que encuentra al hermano, luego pasa a encontrar a una anciana, y aparece el color rojo, que es la sangre, y luego cuando encuentra a la madre, se invierten los papeles, ¿no? Se supone que él, al ver a su madre, se sorprende, estás viva, pero viene la contrapropuesta o la sorpresa mayor, ¿no?, que la madre le dice, yo estoy viva, pero yo sabía que tú estabas muerto. O sea, el que estaba muerto en realidad era el hijo y no la madre, ¿no? O sea, invierte los roles, ¿no?, una especie de vuelta de tuerca, como dirían en el cine. Pero estas técnicas que utiliza las usa no por un fin meramente artístico, sino para mostrar
el sentido mismo de lo que significa la madre y la orfandad que ha quedado, que el amor de madre o la protección de la madre, la seguridad que le da a los hijos y en sí a todo aquel que se acoge a ella, va más allá de simplemente el entendimiento humano. Por otro lado también está la cárcel, ¿no? En la cárcel vamos a ver qué implica cada uno de los cuentos de escalas merografiadas, por ejemplo, tiene nombres de muros, ¿no? Muro occidental, ¿no? Y cada uno de los muros pues son los muros de la cárcel, ¿no? ¿Y qué implica la cárcel, ¿no? Y siempre la ventanita, ¿no? Que es el contacto con el exterior. Bueno, entender un poco ello implicaría también que alguno de nosotros hubiese estado preso, ¿no? A ver, estar encerrado. Yo me aseguro, ustedes como jóvenes, imagínense solo un día encerrados en su cuarto o en su casa, todo el día, sin televisión, sin nada, sin objetos, o sea, con paredes desnudas, pisos fríos, solo un día. Él estuvo 2 años. E imagínense a muchas personas que están presas, ¿no? Entonces, eso marca en él también. El frío en la cárcel, la ausencia de la madre, la ausencia de con quién conversar o con quién dialogar, demuestra a uno la soledad, el vacío, la falta de libertad, ¿no? Y golpea bastante en Vallejo y nos transmite eso a través del cuento, ¿no? Pero un punto importante aquí a reflexionar también en torno a Vallejo y ver su actualidad es que muchos jóvenes y en general adultos también que leen a Vallejo leen su poesía principalmente. Yo recuerdo que también mi primer acercamiento a Vallejo fue la poesía, y su poesía es bien difundida, pero es poco difundida su narrativa. Su poesía rescatamos que es bien social, ¿no? Es política, es bien crítica, y en su narrativa también hay eso, pero a su vez va a profundizar en la psicología del ser humano y encontrar aquellos aspectos que nos hacen ser seres humanos y nos lleva a una exploración bastante interesante. Eso es muy valioso del Vallejo. Y para él, lograr esto era encontrarse también a sí mismo. Pero en esa búsqueda de encontrarse a sí mismo nos encuentra a nosotros también y nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Cuando uno lee un cuento y lo vuelve a releer a Vallejo, encuentras nuevas cosas. Eso lo hace más interesante, más valioso. Generalmente cuando tú lees a un autor, lo lees una vez y tú dijiste ya no más, y listo. Y pasa con muchos autores. Cuando Vallejo lo lees una vez, tú dijiste ya, y lo vuelves a releer, y encuentras cosas nuevas, muchas veces totalmente distintas. Y te hace reflexionar en cosas también nuevas, en nuevas circunstancias. Y eso es muy valioso. Otra parte importante también en Vallejo es que él no utiliza cuestiones de un lenguaje complejo como para orientar al público en general, no utiliza un lenguaje bien sencillo. Aunque la carga conceptual sí es bien compleja, pero el lenguaje que utiliza, la fluidez es bien sencilla, es entendible, es manejable, un niño lo podría leer. Ahora, el análisis conceptual, que es más complejo, eso se va tomando con las lecturas continuas, con el conocimiento de la vida de Vallejo, ¿no? Entonces, es una aspiración, debe ser una aspiración nuestra seguir leyendo a Vallejo, seguir investigando sobre él, conociéndolo, porque nos va a servir encontrarnos a nosotros mismos, que eso es lo más valioso. Vallejo, en otro aspecto que me parece también importante resaltar, es un autor que a diferencia de otros también, no universaliza sus temas, o sea, los arranca de una realidad y los pone en la estratosfera para universalizarlos. Me explico, cuando Víctor Hugo escribe Los Miserables, por ejemplo, trata de rescatarlo de ese encono que es París, lo universaliza porque lo abstrae. En Vallejo no sucede eso, ¿no? En Vallejo más bien lo localiza, lo aterriza, y a partir del propio lenguaje local, de las propias circunstancias locales, genera temas universales, y es lo más valioso de él, ¿no? Entonces, son aspectos que en él podemos encontrar también, ¿no? Bueno, hasta esta parte también sería algunos apuntes, algunas reflexiones también en torno a Vallejo. Más bien, no se pasaría